Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Rocío Núñez, psicóloga clínica especializada en el trabajo infanto-juvenil, y hoy vamos a hablar de un tema que la verdad en el último tiempo ha estado bien en boga y tiene que ver con el narcisismo. El narcisismo hasta ahora, y lo que hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, lo hemos entendido meramente como de su perspectiva más bien dañina de los efectos que una persona, tal vez con un trastorno de la personalidad narcisista, pudiera provocar en otros. Pero el día de hoy me gustaría abordar el narcisismo desde el origen del término mismo, desde lo que Sigmund Freud nos pudo hablar en su introducción al narcisismo. Y acá lo más importante es volver al narcisismo desde los orígenes mismos del término y pensarlo como Sigmund Freud lo plantea en su texto de 1914, en donde hace una diferencia entre lo que se veía hasta esa época sobre el narcisismo como solamente una conducta observable y lo que él plantea como narcisismo desde el desarrollo normal de todo ser humano en relación sobre todo al desarrollo psicosexual que él propone en su teoría psicoanalítica. En este sentido, entonces, antes del texto de Sigmund Freud, el narcisismo era entendido entonces como una descripción clínica, como les decía, de la conducta de un sujeto desde esta vertiente mucho más patológica respecto a cómo esa persona narcisista se trataba a sí mismo como trataría, ¿cierto?, el cuerpo de su objeto sexual, es decir, de aquella persona de la que estaba enamorado o con quien tenía una relación. Entonces, en ese sentido, desde esta descripción clínica previa a lo que comenta Freud, el narcisismo tiene que ver con cómo lo pensamos ahora en día también, ¿no? Como la persona que tiene este elemento narcisista más patológico se trataría a sí mismo como trataría o como debiera tratar a ese otro. Y en ese sentido, entonces, lo que propone Freud desde esta descripción clínica del narcisismo es que el narcisismo habría absorbido toda la vida sexual de esta persona. Y por eso es que se piensa desde el lado más patológico. Pero lo que plantea Freud en este texto es que el narcisismo sería parte normal del desarrollo psicosexual de nosotros los seres humanos. La diferencia que hace Freud entonces en relación a ese narcisismo de descripción clínica es que él considera el narcisismo o una cuota de este como normal y primario y lo considera inherente a lo que él llama la pulsión de autoconservación. Es decir, que en las primeras etapas del desarrollo psicosexual de nosotros como seres humanos necesitamos esta cuota de narcisismo justamente para preservar nuestra existencia. Si lo llevamos a ejemplos más concretos, lo que podríamos decir en un bebé es que necesitaríamos esta cuota de narcisismo primario para, por ejemplo, solicitar o generar las acciones para que nos den ese alimento que necesitamos para sobrevivir. En ese sentido, en este proceso de pedir alimento no influiría solamente como la sensación de hambre, sino que esa sensación de hambre estaría relacionada justamente con que tengo hambre, pero como me quiero a mí mismo y ya no quiero tener hambre, pido a quien me cuida ese alimento, ¿no? Entonces, la idea de esta relación que Freud hace entre el narcisismo y la pulsión de autoconservación tiene que ver justamente con que esa cantidad primaria de narcisismo nos va a ayudar a mantenernos vivos en definitiva. Y aquí en la teoría lo que nos dice Freud es que este narcisismo primario lo que genera entonces es una investidura libidinal, es decir, que el deseo está puesto en uno mismo. Recuerden, en estas primeras etapas del desarrollo psicosexual, y que posteriormente, cuando vamos creciendo, toda esa libido puesta en uno mismo, la idea es que con el tiempo vaya cediendo espacio para depositarlo en los otros y que ese narcisismo ya no esté puesto en nosotros, sino que pueda, ¿cierto?, como investir de libido a estas otras personas que van a ser como con quienes vamos a tener nuestras distintas relaciones interpersonales. Aquí lo que hace Freud después es hacer un poco la diferencia entre la libido yoica y la libido de objeto, es decir, como ese deseo que está puesto en uno mismo y el que está puesto en los otros. Y luego hace como distintas explicaciones al respecto, un poco contrario, ¿cierto?, a lo que por esa época estaba diciendo Jung respecto a esa libido que no es sexual, y hay como un embrollo en términos teóricos entre estos autores. Pero lo que me parece importante para justamente el desarrollo psicosexual de los seres humanos y también cómo los niños van viviendo esto es que en definitiva la idea del crecimiento adecuado, ¿cierto?, es que esta libido puesta en uno mismo con el tiempo
vaya cediendo espacio, como les comentaba, y se ponga en los otros, justamente para ya no estar centrado en uno mismo y las necesidades que nosotros tenemos, sino que logre cierto equilibrio entre las necesidades propias y también lo que podemos ver en los otros, y cómo centrarnos también en esos otros, porque en definitiva así es como vamos a nutrir las relaciones interpersonales a medida que vayamos creciendo. Otro elemento interesante que me parece que pone Freud de manifiesto en su texto es que hay otros momentos en los que es posible pensar que una persona está, digámoslo así, utilizando ese narcisismo, ¿no? Y él hace referencia, por ejemplo, cuando la persona está enferma o cuando cae en estado más depresivo. Porque en ambos, si bien son diferencias en términos como estar enfermo de manera como física, biológica, y luego estar deprimidos como en una situación mucho más desde lo psicológico, lo que Freud dice es que en estos estados es posible visualizar cómo la persona acude, por así decirlo, a este narcisismo primario, es decir, depositando su deseo en sí mismo, es decir, como que se repliega a sí mismo, justamente porque su estado, ya sea físico o psíquico, no le permite depositar en los otros esas cargas libidinales. Entonces, por ejemplo, él dice que cuando las personas están enfermas, y no sé, pensemos en un dolor de muela, por ejemplo, que muchas veces es invalidante, esa carga de líbido, es decir, ese deseo, ya no está puesto hacia afuera. Entonces vuelve hacia nosotros, nos replegamos porque necesitamos estar en un estado de máximo cuidado hacia nosotros, justamente por este dolor físico, y un poco símil con lo que pasa en estos estados más de, como les decía, más de melancolía o depresión, ¿cierto? En términos psíquicos. Entonces en esos momentos también nos replegamos hacia nosotros mismos, y esa carga libidinal que estaba puesta en el exterior ahora vuelve y la ponemos en nosotros. Y esta es otra forma que me parece muy interesante de pensar que el narcisismo es mucho más allá de una categoría diagnóstica en términos patológicos, sino que también es posible ver cómo desde este narcisismo primario planteado por Freud es posible entender que el narcisismo también es parte de distintos episodios que pudieran ser considerados bastante habituales dentro de nosotros como seres humanos. Y a propósito de eso, aquí viene una de las frases, creo yo, como más icónicas que podemos encontrar en Sigmund Freud, es que si uno no ama, uno enferma. Porque lo que menciona Freud es que cuando uno se enferma, sobreviene, ¿cierto?, un egoísmo muy potente, a propósito de lo que decíamos, que estas fuerzas libidinales se repliegan hacia uno mismo. Pero en definitiva, uno debe salir de ese estado de amarse solo a sí mismo para poder amar a los otros. Y ahí es donde viene esto, que si no amamos, nos enfermamos, porque nos enfermamos psíquicamente, en definitiva, cuando depositamos todo el tiempo estas cargas libidinales hacia uno mismo. Otro punto interesante que me parece que Freud nos ilustra en su texto es cómo a propósito de este desarrollo psicosexual de nosotros como seres humanos es posible pensar, ¿cierto?, la elección de objeto, y cómo estas cargas libidinales van a quedarse como dentro de nosotros, por así decirlo, o van a ser posibles de depositar afuera. Y en ese sentido Freud plantea que aquellas personas que luego pudiéramos llamar narcisistas, como se piensa ahora, que hay que tener harto ojo con eso también, por eso es importante pensar el término desde la elaboración metapsicológica también. Él plantea que aquellas personas pudieron haber tenido, ¿cierto?, alguna perturbación en su desarrollo psicosexual, y en ese sentido lo que plantea Freud es que hubo una elección de objeto narcisista y que buscarían, ¿cierto?, ese objeto basado como en la propia persona, que en definitiva se buscan a sí mismos como objeto de amor y no a los otros, ¿no? Por eso también uno podría hipotetizar, ¿cierto?, que desde esta elección de objeto de carácter narcisista también, como mencionábamos, se genera mucho daño también hacia el resto de las personas, porque en verdad en ese tipo de relaciones la persona que presenta estas características más narcisistas no está disponible para el otro o lo que el otro pueda necesitar, requerir, etcétera, sino que como se mantiene esta elección de objeto narcisista, es decir, en base a mi propia persona, yo voy a estar, la verdad es que solamente disponible para lo que yo considero que es necesario o lo que yo considero que necesitamos en nuestra relación, por ejemplo, ¿no? Y así en verdad solo se tiene presente a uno mismo y no al otro.
Y finalmente tenemos esta parte que me parece muy fundamental para comprender el desarrollo infantil, es cuando Freud plantea sobre este concepto del yo ideal. ¿Y por qué es tan importante este yo ideal? Porque, como dicen las notas al pie de este texto, es que desde acá también Freud va a sacar la concepción que luego vamos a entender en su teoría como el superyo, es decir, esa instancia psíquica por el cual, por así decirlo, vamos a ir normando nuestras conductas hacia el exterior. Entonces, lo que Freud plantea acá es que este yo ideal va a estar cargado de esas exigencias que nos ponemos a nosotros mismos, con las cuales debemos cumplir justamente para lograr como esa perfección que cada uno de nosotros tiene incorporada según la historia de cada uno. Entonces, ¿por qué tiene que ver con el narcisismo? Porque si no hubiera este grado de narcisismo primario, en donde estaba este yo infantil, omnipotente, y que todo lo podía a propósito de lo que nos mencionaban nuestros padres y cuidadores, no existiría esta instancia del yo ideal, ¿no? Entonces, este yo primario, infantil, narcisista, va a ser como la base de este yo ideal que se forma a la medida que nos vamos desarrollando y vamos creciendo. Acá lo que Freud plantea, y que también es súper importante para entender este desarrollo infantil, es que este yo ideal, que está cargado, como decíamos, de las exigencias que nos ponemos a nosotros mismos, finalmente va a estar construido a propósito de las exigencias parentales que pudiéramos haber tenido cuando pequeños. Entonces, todas esas exigencias se van a transformar, ¿cierto?, en esta instancia psíquica que luego vamos a conocer como el superyo, en donde, como les decía, es esta instancia desde la cual nosotros nos regulamos, ¿cierto?, para cumplir con estas expectativas. Si bien en un comienzo en este texto Freud plantea al yo ideal un poco más bien relacionado con la conciencia moral, él también lo plantea porque su primera hipótesis respecto a esto es que estas exigencias parentales luego se fueron nutriendo en términos sociales cuando también los niños van creciendo y van saliendo de sus casas también, y van a las escuelas, por ejemplo, o tienen otros círculos de relaciones interpersonales. Entonces él dice que esta instancia de yo ideal también va a estar nutrida no solo por las voces parentales, sino que también las voces de los educadores y de las distintas autoridades que vamos a ir conociendo en la medida que vamos creciendo. Por eso inicialmente se piensa también un poco más bien relacionado con esta conciencia moral, pero luego entendemos en el desarrollo de la teoría freudiana que la instancia última, que es esta instancia psíquica del superyo, poco tiene que ver con lo moral como lo entendemos en el común, sino que más bien tiene que ver como con estas exigencias pensadas desde una constitución psíquica, no desde lo moral en términos sociales. De esta forma, creo que es súper importante considerar y estudiar el narcisismo desde lo que plantea el psicoanálisis, porque podríamos entender este concepto, como les decía al comienzo, no solo desde la descripción clínica de una conducta que una persona que esté centrada en sí mismo realiza y que, como sabemos, puede causar mucho daño a los otros, sobre todo si pensamos en estas categorías clínicas más desde los manuales de psiquiatría, como el trastorno de personalidad narcisista, por ejemplo, ¿no? Y que, como hablábamos, está mucho en boga y que me parece importante también tomarlo para también ir comprendiendo qué es lo que nos interesa saber respecto a esto. Pensando que desde el psicoanálisis y lo que plantea Freud en este texto de introducción al narcisismo es que más que solamente una descripción clínica de una conducta, el narcisismo también es parte de la constitución psíquica de nosotros como seres humanos, y que sin este narcisismo primario necesario para la autoconservación sería muy complejo generar este aparato psíquico que contemple las tres instancias como el yo, el ello y el superyo, que nos va a permitir, ¿cierto?, desarrollar esos otros campos como el desarrollo psicosexual, por ejemplo, que es parte también de todos nosotros desde que nacemos. Entiéndase esto, ¿cierto?, como la forma que tenemos finalmente de relacionarnos con los otros, ¿no? Y luego pensar en estas elecciones de objetos, como comentábamos también. Entonces, en ese sentido, plantear el narcisismo desde la concepción psicoanalítica más clásica desde Freud nos abre también este campo para pensar, como les decía, no solo los elementos propios de la constitución psíquica,
psíquica de cada ser humano, sino que también cómo ésta va tomando distintos caminos y que no necesariamente al hablar de narcisismo estaríamos hablando de una patología propiamente tal, sino que parte de como hablábamos de este narcisismo primario, es relevante y necesario justamente para la construcción psíquica de nosotros como seres humanos y justamente para lo que Freud llama pulsión de autoconservación, que en definitiva es mantenernos vivos. Eso, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, comentario, ideas que hayan surgido a partir de esto, no duden en escribirme para seguir debatiendo, ¿cierto?, respecto a este u otros conceptos que sean necesarios, justamente para ir comprendiendo de mejor forma también la constitución psíquica y el desarrollo infantil, que es el objetivo, ¿cierto?, de este canal. Así que eso, espero que les haya gustado. Les pido que me sigan en mis redes y eso, nos vemos el próximo video.